la palabra, la Sagrada Escritura es tan maravillosa que ella nos presenta un cuadro, un espejo de lo que pasó anteriormente y lo que volverá a pasar. Vuelvo a repetir, lo que volverá a pasar. ¿Por qué he llamado a este mensaje dedicación del altar de Dios? Porque Esdras, por ejemplo, es un cuadro profético del último tiempo. Te lo vuelvo a repetir. Tal vez has escuchado mensajes y se va del último tiempo. Lo que pasa es que siempre se dice del último tiempo, pero nunca se dice de cuándo es el fin de ese último tiempo. Pero, o cuando hay inicios. Ponerle un cinturón, ¿viste? Un seguro también. Un casco también, por favor. Cuando hay inicios reales en la palabra de Dios y en las circunstancias en el mundo de hoy, de que algo que la Biblia dice está por acontecer. Siempre se dijo, bueno, de hecho, Gigi Ávila predicaba, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Y muchos dijeron, en algún incrédulo, algún cristiano incrédulo también dijo, bueno, se murió Gigi Ávila y no vino. Sin embargo, todos los hombres de Dios que profetizaron cosas como esas y que se profetiza, viene a ser un shofar, un indicio profético de que algo va a pasar. Pero yo quiero que tengas en mente esto. Esdras es un cuadro profético de el último tiempo, o sea, de cuán cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo. Eso para que algunos dicen, oh, espere, apóstol, que necesito tiempo. No, creo que te va a pasar, a muchos le va a pasar, proféticamente hablando, lo de las 10 vírgenes. Mucho de la iglesia del Señor Jesucristo le va a pasar como las 10 vírgenes. 5 insensatos y 5 sensatos, 5 prudentes, 5 imprudentes y 5 prudentes. 5 que de pronto no le dieron mayor importancia, ni se preocuparon, ni trabajaron en respecto a conseguir el aceite. Y ya he hablado cómo se obtiene el aceite, quién da ese aceite. Y por mucho que se ha dicho, muchos lo han interpretado, bueno, el Señor me da ese aceite, el Señor me oro y el Señor me da aceite. Y te voy a decir, no, güey, no, brother, no es así. Por ejemplo, la planta, el olivo, da como fruto aceitunas. De esas aceitunas machacadas, molidas, viene el aceite de oliva. ¿Me están oyendo? O sea, si la planta somos nosotros, los frutos de nuestra planta es los frutos que el Espíritu Santo da a través de nosotros, como dice Gálatas 5, 19 en adelante, los frutos del Espíritu. No tuyos, sino del Espíritu Santo. Entonces, esos frutos el Señor los toma y los machaca, y ese es el aceite que vas a tener. Cuanto menos frutos tenga, menos aceite tendrás. O sea que de pronto no vas a decir, ¡ay! Está viniendo el Señor, dame aceite. No. Anda a trabajar, anda al proceso, anda a hacer todo lo que tiene que hacer. Y por eso dijo el Señor, anda a los que venden y compran, o sea, el aceite y compra de ese aceite. O en otra palabra estaba diciendo hacer todo el proceso. Pero, ¿cuánto se dijo de la venida del Señor Jesucristo? Pero cuando hay una señal o en este tiempo exacta, profética, que de pronto se te tendrían que parar todos los pelos del cuerpo. O sea, como algunos dicen, se me pone la carne de gallina. ¿Están oyendo? ¿Cuándo? Bueno, quiero decirte que hubo una señal en este tiempo en Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y en la Biblia, la palabra de Dios lo dice claramente. Israel es el reloj profético de Dios. Pasó algo en Israel que tendría que darte escalofríos.
y darte temor de Dios para poner tu vida en orden, para poner tu vida como al Señor le agrada, para hacer lo que el Señor quiere, para hacer la voluntad del Señor y para que definitivamente hacer todo lo que el Señor dice en su palabra que debemos hacer. Porque siempre decimos, Señor, haz tu voluntad, pero nunca la terminas haciendo. Ahora, miren, el tema es que en Esdras capítulo 3, si lo encontró, en el versículo 1, dice, cuando llegó el día, cuando llegó el mes séptimo, ¿sabe qué mes es el séptimo? Tisrei, el mes séptimo. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sacrificios, holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El verso 3 dice, y colocaron el altar sobre su base. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. La palabra holocausto es una ofrenda pura y exclusivamente para Dios, por la mañana y por la tarde. El versículo 4 dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero, mire, el verso 5. Pero, dice la Biblia, dice Reina Valera, o 6, perdón. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado. Escuche, vuelvo a repetirte. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos, ningún edificio se levanta sin cimientos. Los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida, aceite de los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey al rey Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Número 1, lo primero que comenzó en aquel momento, hablando de un momento profético, fue la restauración del altar a Dios. La restauración del altar. Sobre el altar ofrecieron sacrificios. ¿Me están oyendo? Holocaustos, ofrendas. Pero lo que comenzó antes de echar los cimientos para edificar el templo, o antes de la edificación del templo, lo primero que hicieron es levantar el altar a Dios, el altar de los holocaustos. Vuelvo a repetirte, quiero que tengas esto en mente. Lo primero que hicieron antes de edificar el templo es levantar el altar a Dios. Vuelvo a repetirte, lo primero que hicieron antes de edificar el templo, antes de la edificación, antes de la restauración, antes de todo eso, fue levantar el altar a Dios. El altar de los sacrificios. Ahora, esto es muy significativo, muy profético, muy poderoso, porque está revelando el tabernáculo de reunión, todo señala a Cristo, todo es una revelación del Señor Jesucristo. ¿Me están oyendo? Ahora miren, el tema es que lo primero que hicieron los israelitas en aquel tiempo, en el tiempo de Esdras, antes de edificar el templo, fue antes de la
restauración del templo, antes de todas estas cosas, antes de los cimientos, lo primero que hicieron fue edificar, levantar el altar de Dios que estaba caído. El altar, te lo vuelvo a repetir, sin el altar, sin la edificación, sin poner en pie el altar, no comenzaba la edificación. Ahora, después te lo voy a redondear, te lo voy a pasar en limpio. Pero quiero que entienda esto. Sin el altar no había restauración. Sin el altar del templo, no había edificación. No había nada. ¿Me están oyendo? Lo primero que era antes de construir el templo, antes de la construcción, era levantar el altar. Sin el altar no había reconstrucción. Ahora, Esdras es muy significativo y muy profético en esto, porque lo primero que hicieron fue levantar el altar a Dios. Restaurar el altar del holocausto y los sacrificios, las ofrendas al Señor. Después colocaron los cimientos del templo. Después se levantaron los adversarios de la obra. Después comenzó la reedificación del templo. Hay varias cosas aquí. Número uno, antes de la reedificación del templo, tiene que ser levantado, puesto de pie, porque estaba tirado el altar, estaba en el piso, lo volvieron a levantar, y cuando lo levantaron, cuando reconstruyeron el altar, comenzó lo demás. Después colocaron los cimientos. Después vino los adversarios que querían detener la obra. Y después, solamente después de esto, comenzó la reedificación. Ahora escuche. Esdras es un experto en lenguas, en hebreo y arameo. Esdras, descendiente de Sariach, del sumo sacerdote, estaba viviendo en Babilonia. Cuando en el séptimo año de Artajerjes, 457 años antes de Cristo, Artajerjes, rey de Persia, el rey envió a Jerusalén a enseñar a Esdras las leyes de Dios a cualquiera que no las conociese. Esdras es un nombre propio masculino, conociendo de esto. La variante en español procede de la palabra hebrea Ezra, que significa al que Dios ayuda. Ahora mire lo que pasó. El día 10 del 12 del 2018 en Israel. Te lo vuelvo a repetir. El día 10 del 12, el 10 de diciembre del 2018. Creo que ya llevamos como 32 días de ese día. ¿Me están oyendo? ¿Qué pasó ese día allí en Israel, en Jerusalén? El altar del tercer templo sería consagrado en Jerusalén. Eso salió en todos los diarios. El templo sería consagrado en Jerusalén y comenzaba con la ceremonia de la dedicación del altar a Dios. El Sanedrín judío ya tiene el altar y los sacerdotes, los Conaim, en la cual será venerado el anticristo, se sentará el anticristo. El tercer templo fue mostrado al mundo el 10 del 12 del 2018. Comenzó, mejor dicho, levantaron, edificaron, levantaron, construyeron, mostraron al mundo el altar de los holocaustos que va a estar delante del templo. El tercer templo. Eso es ahora, brother. ¿Están oyendo? Te vuelvo a repetir. Antes de la construcción del templo viene la edificación, viene la construcción del altar. Sin el altar de los sacrificios no había cimientos, no había construcción, no había reconstrucción, no había restauración. Lo primero que hacían era, vuelvo a repetir, levantar un altar. Y el altar de los holocaustos, a ver si televisión me ayuda. El altar de los holocaustos está aquí.
Allí está el lavacro. Esto es, como dijo la Biblia, como dice la Biblia, conforme al modelo del diseño que el Señor le mostró a Moisés en el cielo. Moisés lo hizo. Esta es la entrada del tabernáculo de reunión en el desierto. Todo alrededor estaban formadas las tribus de Israel. Esa entrada, y ahí viene el altar de los holocaustos. Ese altar fue construido en Jerusalén en nuestra época, en nuestro tiempo, el 10 del 12, el 10 de diciembre pasado del 2018. ¿Cuán cerca estamos? Después viene la construcción del templo. ¿Te quedarás? ¿Pasarás? ¿Entrarás? ¿Cuán cerca estamos? Seguí un poquito más. Mire, esa entrada, ese es el altar de los holocaustos. Lo primero que hacía el sacerdote luego de entrar por la puerta, por esa puerta donde estaban las cortinas, era encontrarse con este altar. No voy a predicarle exactamente todo lo profético que significa ese altar y todo el resto, pero sí le voy a decir hoy que ese altar de los holocaustos, anterior, por favor, ese altar de los holocaustos fue construido en Jerusalén el 10 del 12 del 2018. Lo primero antes de la construcción del templo es el altar. Escuche, en diciembre del 2018, escuche, nosotros estuvimos aquí celebrando, festejando Hanukkah. Hanukkah en la fiesta de la dedicación. Y ese día, el 10 del 12 del 2018, diciembre pasado, se dedicó un especial de Hanukkah en Jerusalén del altar del tercer templo. En Hanukkah pasado se dedicó en Jerusalén el altar del tercer templo. Está hablando de dedicar. La palabra fue, la palabra fue transmitida o la dedicación, la ceremonia fue dada por Adán, Elías, la palabra sería Elías, pero se lee en hebreo, Eliashzu, algo así. Y significa Jehová es Dios. Ha pasado 1 mes y 2 días de ese día en que se leyó esta palabra que voy a leer a continuación. Ahora sí, vaya al libro de Deuteronomio. Ese día se habló esta palabra. El día de la dedicación del altar del tercer templo en Jerusalén. Recuerde bien que antes de la construcción del templo comienza en la dedicación del altar de los sacrificios. ¿Me están oyendo? Ya tienen todo listo. Está todo listo y todo preparado para el servicio en el tercer templo. Pero el tercer templo todavía no se construyó. Entonces, lo primero que comienza es el altar. Diga el altar. Después viene la reedificación, la restauración y todo lo demás. Pero mire, este día, el día de la dedicación del altar de los sacrificios en Jerusalén, en diciembre pasado, se leyó esta palabra en Deuteronomio 30, verso 3. Quiero que preste atención a esto. Y muchos de los que han estado escuchando los mensajes anteriores van a tener una recontra confirmación de lo que el Señor está haciendo y quiere hacer. Mire, Deuteronomio 30, verso 3, dice, entonces Hashem, tu Dios, esto según la Biblia de Israel, esto fue leído textualmente así en Jerusalén. Deuteronomio 33, entonces Hashem, tu Dios, restaurará tu fortuna y te devolverá en amor, y Él reunirá de nuevo a todos los pueblos donde Hashem, tu Dios, te ha dispersado.
Otra versión, o Reina Valera, dice, desde el versículo 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te va a recoger el Señor tu Dios y te tomará, de allá te tomará, te traerá y te hará volver, verso 5. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará para que más que tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón va a circuncidar, es cortar el exceso de carne, ya no del prepucio del hombre, sino del corazón del ser humano. En otras palabras, todo exceso de carne o carnalidad tendrá que ser cortada. Dice, y circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas las maldiciones sobre tus enemigos. Escuche lo que va a hacer. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre todos los que te aborrecen y te persiguen. Y tú volverás a oír la voz del Señor y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de mano, fruto de vientre, fruto de tu bestia, fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien. De tal manera, de manera mucho más que se gozó sobre tus padres. Verso 10, cuando obedecieres la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos y escrito en este libro de la ley, y cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor te bendecirá como lo dijo en su palabra. Ahora escuche, Deuteronomio 30, verso 3. Otra versión bíblica dice, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, riqueza, felicidad y prosperidad. Y tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir entre todas las naciones donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y más numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón, con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos, a los que te odian y a los que te persiguen. Y así volverás a obedecer al Señor y cumplirás sus mandatos como yo te ordeno hoy. Entonces, verso 9, el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas y te dará muchos hijos y una gran cantidad de animales. Hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor tu Dios volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti y si obedecieres su voz y cumples sus mandatos y decretos y escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma. Ahora mire, vuelvo a repetirte, antes de la construcción, antes de la restauración, es la construcción del altar de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 35, cuando dice, te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y vuelvo a repetir, dice,
Según Reina Valera dice, y la poseerás. Es la misma palabra que usó Caleb cuando dijo, yo la voy a poseer a esa tierra. Yarash. Yarash. ¿Me están oyendo? También la misma palabra que el Señor habló en Deuteronomio la vez pasada, en este mensaje que el Señor dijo, te daré, te haré entrar y te entregaré. Entrad y poseed la tierra que te he entregado. Y Yarash otra vez. ¿Me están oyendo? La palabra Yarash significa heredar. Y la poseerás, la vas a heredar. La palabra Yarash, poseerás, significa subyugar, posesionar, poseer, desposeer, desahuciar, empobrecer. ¿Qué significa empobrecer? Harás empobrecer a tu enemigo. En otras palabras, ¿sabe cómo se empobrecía al enemigo? Desalojándolo. La única forma de empobrecer al enemigo es desalojarlo. ¿Me están oyendo? Por eso que tenemos una firme actitud nosotros, conforme a lo que el Señor nos mostró, de desalojar todo demonio, desalojarlo. Te vas, demonio inmundo, te vas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me están oyendo? La palabra Yarash significa objeto entregado en perpetuidad o apropiado por la conquista. Apropiado, apropiación, apropiado por la conquista. Y te hará el Señor volver a la tierra que heredaron o tuvieron nuestros padres. Y la vamos a poseer. ¿Me están oyendo? Yarash. Y la vamos a apropiar por la conquista de la oración. ¿Cuánto dicen amén? Yarash también significa desposeer, desahuciar, o sea, quitar la herencia, desalojar a un heredero por la vía legal, de manera que no posea ni bienes, ni reciba herencia. Yarash, dijo el Señor, captura, expulsa, empobrécelo, desalójalos. Arruínalos, conquístalos, despoja, aduéñate, apodérate, dice el Señor de la tierra que yo le he dado a tus padres, volverá a ser tuyo. Todo lo que eran de tu padre volverá a ser tuyo. Y alama y soy ama. Y te bendeciré, dice el Señor, más que a tus padres. Si oyes mis palabras, si obedecer mis palabras, yo te voy a bendecir mucho más, dice el Señor. Y te hará bien. Mire, y te multiplicará. Te hará bien y te multiplicará. La palabra es rabá, aumentar, te va a aumentar. Abundancia, abundante, amontonar, amplio, aumentar cantidad, colmar, crecer, criar, dar demasiado, dominar, engrandecer. El Señor te va a multiplicar y el Señor no solamente te devolverá la tierra y la vas a poseer, sino que también te dice, te voy a engrandecer, te voy a ensanchar, te voy a dar ganancia, te voy a dar multiplicación. Vas a ser mucho más numeroso. Te voy a dar en abundancia, más que a tus padres. Esta palabra Yarash es la tercera vez que el Señor me la entrega. Y cuando la palabra es entregada por tercera vez de parte del Señor, la decisión del Señor es firme. ¿Me están oyendo? Quiero decirte que la decisión del Señor en darte lo que Él te quiere dar es firme. Yarash, objeto entregado en perpetuidad en tus manos, apropiado por la conquista de la oración. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces nosotros? El Señor dijo, yo te he entregado la tierra. ¿Qué debemos hacer? Expropiate. Vamos a conquistarla. Vamos a apropiarnos por la conquista. Muy bien, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos limpiar, preparar, reparar y guardar nuestro corazón
para que arda una vez más sobre nuestro corazón el Espíritu Santo. La única piedra que tiene que haber en el corazón son las piedras del altar de Dios. ¿Me está oyendo? Ya no piedras de rencor, ya no corazones duros, ya no piedras que están perturbando y obstaculizando los propósitos de Dios. La única piedra que tiene que haber es la roca llamada Cristo. Y Kamá y soy Amá. Escuche. Con esto termino en esta noche. Lo que debemos hacer una vez más es levantar el altar a Dios en nuestro corazón. Queremos restauración. Queremos reconstrucción. El altar, la reconstrucción de nuestras vidas, la reedificación de nuestras vidas. Queremos que el Señor haga muchas cosas en nosotros, pero lo primero que Él quiere que hagas, que tú y yo hagamos, es que levantemos el altar de la oración en nuestro corazón. Una vez más tienes que levantar el altar de Dios en el corazón. ¿Quieres reedificación? ¿Quieres multiplicación? ¿Quieres la posesión de la tierra? ¿Quieres lo que el Señor te quiere dar? ¿Quieres restauración de todo lo que el enemigo te destruyó? ¿Lo quieres? Si lo quieres, lo primero que debes hacer es levantar el altar a Dios en tu corazón. En tu corazón está hablando del interior tuyo. Adentro de tu interior lo que tiene que arder, lo que tiene que ser levantado, es el altar a Dios primero. El altar de la adoración, el altar de la oración, el altar de los sacrificios. Allí, porque lo único que había en el templo, en el tabernáculo, a la entrada del tabernáculo de reunión, lo primero que se encontraba el sacerdote era el altar de los sacrificios. Después se encontraba el lavacro, la fuente de bronce o fuente del Espíritu Santo o agua del Espíritu Santo o la palabra de Dios que ilumina y también es como un espejo a nuestra alma. Después se encontraba el lugar del tabernáculo, el lugar santo. Y después el lugar santísimo. Lo primero que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba diciendo, televisión, pónganmelo ahí. Estaba diciendo que lo primero que tenía que haber es, ponlo más adelante en la cortina. Esa cortina, esa entrada, Israel la conoce como la entrada, el camino. Se llamaba el camino. Allí atrás, después del altar de los holocaustos y el lavacro de bronce, estaba el lugar conocido como la verdad, el lugar santo. Y donde estaba el arca del pacto, en Israel era conocido como la vida. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Pero Él estaba diciendo: te voy a mostrar el camino para llegar al Padre. Te voy a mostrar el camino. Lo primero que tienes que hacer en la entrada, la puerta, la cortina de la entrada del tabernáculo, se llamaba el camino. Al entrar, lo primero que se encontraba era el altar de los holocaustos. Allí, en el altar de los holocaustos, tenía que ser depositada una ofrenda. La carne debería morir. Cuando la carne moría, entonces y solo entonces descendía fuego del cielo, porque ese fuego que era sobre el altar de los holocaustos, que consumía la ofrenda, la víctima, ese fuego no lo encendía ningún sacerdote, no lo encendían ni Aarón, ni Moisés, ni nadie. Ese fuego venía del cielo. Quiero decirte que para que el fuego de Dios arda en tu corazón, la carne, la naturaleza carnal, los frutos de la carne deben morir. ¿Estás oyendo? Deben morir, y solo entonces descenderá el fuego del cielo.
Por más manija que el hombre le dé, no podrá encender el fuego de Dios en el corazón. Eso viene cuando la carne está muerta y entonces desciende el fuego del cielo. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Levanta tus manos. Levanta tus manos en esta noche. Hay poder de Dios. Él está obrando en esta noche. Algo quiere hacer el Señor en tu vida. Lo primero que el Señor te invita a hacer es levantar el altar a Dios en el corazón. Lo primero que Él quiere que hagas es que levantes el altar. Sobre ese altar, tu vida debe ser presentada como un sacrificio. Romano dice bien claro que debemos presentar a Dios nuestra vida como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. ¿Sabe lo que el Señor quiere? Lo que comenzó, lo que pasó en Israel sobre el altar, indica lo tan próximo que está la venida del Señor Jesucristo. ¿Llegaremos a ver la construcción del tercer templo? ¿Nos arrebatará el Señor antes? ¿Llegaremos a ver la reconstrucción? Israel tiene que cumplir esa palabra, Yarash. Tienes que expropiarse por la conquista. Hay algo que Israel tiene que expropiarse por la conquista y que va a ser peleando, luchando, combatiendo. Y ese lugar donde está originalmente, donde estaba originalmente el templo de Salomón. Israel va a tener que conquistarla, expropiar, apropiarse por medio de la conquista. Porque quienes las ocupan hoy, quien ocupa ese lugar hoy, no lo quieren reconocer. Y no le van a entregar para que Israel edifique el templo y el edificio que está ahora allí tenga que ser destruido para que sea construido el templo. O sea que Israel va a tener que apropiarse por la conquista para edificar el tercer templo. Eso sin Israel, y proféticamente es muy significativo y revelado, y mucha revelación para la iglesia. Porque te está diciendo el Señor que antes de la reconstrucción de tu vida, el templo, tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, toda tu vida, antes que sea restaurada, reconstruida, formada, reformada por el poder de Dios, lo primero que tiene que haber lo primero que tienes que levantar es el altar. Sobre ese altar de los sacrificios era depositada aquel becerro atado sobre los 4 cuernos del altar. Pero sabes, la sangre tenía que ser derramada. Todo fue también representativo, profético de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quiero decirte, proféticamente hablando, que antes de la reconstrucción, antes de los cimientos, de los cimientos depende si un edificio, una vida, un ministerio, una persona, una familia va a permanecer contra las tormentas, las inundaciones, las intemperancias del tiempo, los estados del tiempo, las tormentas. Se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo: si uno edifica su casa sobre la roca,
podrá venir lo que quiera venir. Y a esa casa, a esa vida, no la derribará. Pero si construye sobre arena, quiere decir sin cimientos. Yo te puedo asegurar, te puedo decir que el edificio tiene unos cimientos tan grandes y unas zapatas tan grandes. Puede ser que las columnas que tú veas, diga, para algunos puede ser chica, para algunos puede ser grande. Pero lo más grande está debajo de lo que no se ve, debajo del piso. ¿Me están oyendo? Los cimientos, antes de la reconstrucción, antes de la construcción, antes de levantar cualquier pared, eran puestos los cimientos. Pero antes de los cimientos era levantado el altar. Y yo quiero hablarte a ti que esperas restauración, reestructuración, reformación, que esperas que Dios descienda con su gloria sobre lo nuevo que hará de ti. Pero lo primero que tienes que hacer es levantar el altar a Dios. El altar, no cualquier altar. Estoy hablando del altar de los sacrificios. Sobre ese altar tiene que estar tu vida, mi carne. Sobre ese altar, la carne debe morir. En otras palabras, Gálatas 5:19 en adelante, los frutos de la carne no deben estar, no deben existir, deben morir. La Biblia dice claramente: haced pues morir en vosotros todo lo terrenal. Y el único que puede ayudarte a vencer, el único que puede ayudarnos a vencer es el Espíritu Santo. Para no vivir ya en los frutos de la carne. Para que no vivamos, para que nuestra conducta no sea conforme a los frutos de la carne, sino conforme a los frutos del Espíritu, el del Espíritu Santo. Entonces, solo entonces, cuando la carne esté muerta sobre el altar, eso habla de una decisión, de una voluntad. Kathryn Kuhlman decía: Señor, muero 1000 veces a mí misma cada vez que ella iba a ministrar. No hay un día en que yo no se lo diga al Señor. La carne no va a heredar nunca nada. No puedes esperar edificación, reestructuración, restauración. Que el Señor levante lo que fue destruido, si no primero no levantas el altar. Por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Si hay algo que debes hacer en esta noche, es decirle: Señor, ayúdame a hacer morir. Ayúdame a hacer morir en mí todos los frutos de la carne. El apóstol Pablo dijo que la naturaleza, el que practica tales cosas, no va a heredar el reino de los cielos. El que practica tales cosas que dice en Gálatas 5:19, no solamente no va a heredar el reino, sino que no va a haber en su vida fuego del Espíritu Santo. La única manera que el fuego descienda sobre tu vida es cuando tu voluntad es firme a morir a las obras de la carne, a no vivir conforme a las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Levanta tus manos al cielo. No solamente el Señor está a punto de venir. No solamente
El arrebatamiento está a punto de ser. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será? ¿En qué momento te sorprenderá o no sorprenderá? Sino que también te está diciendo el Señor, hoy ante todo, si quieres restauración, si quieres reconstrucción, si quieres que yo deposite mi gloria sobre tu vida, entonces comienza a levantar el altar. No solamente el altar de la oración, el altar de la adoración. Estoy diciendo, debes tener la voluntad firme de morir a las obras de la carne. Ya no vivir conforme a las conductas de la carne. Es decirle no. Es pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Nadie nace ni con amor, ni nadie puede vencer sin la ayuda del Espíritu Santo. El único que puede ayudarte a vencer toda debilidad, toda lucha interior, todo lo que pasa en ti, es el Espíritu Santo. En ti y en mí. El único que puede ayudarnos es Él. Y la forma en que Él nos puede ayudar es que tú le pidas. Es que tú se lo pidas. Necesito que me ayudes. ¿Tienes la decisión? ¿Tienes la voluntad? ¿Tienes el deseo? ¿Hay verdaderamente voluntad de hacer la voluntad del Señor? Todas estas bendiciones te seguirán, dice el Señor. Te voy a bendecir. No solamente vas a conquistar, vas a apropiarte por la conquista. Te voy a bendecir mucho más que bendije a tus padres. Y calaba soy amá. Te voy a bendecir mucho más. Pero tienes que levantar el altar de los sacrificios primero. Sobre ese altar, tu vida. Sobre tu vida, la carne debe morir. Y entonces el fuego del cielo descenderá. Y calaba soy amá. Recibe en esta noche. Recibe. Soy amá. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Hay poder de Dios, hay poder. Recibe, recibe, recibe. Sí, Señor. Levanta tus manos, ponte de pie. Levanta tus manos. El Espíritu del Señor está aquí. Todos los que me ven por el mundo entero, las naciones enteras, el Señor ha hablado a tu vida. El Señor ha hablado a tu corazón en esta noche. Y solamente de ti depende que en esta noche puedas acceder, entrar al propósito de Dios, a lo que Él quiere hacer contigo. Padre, yo bendigo a las naciones enteras en el nombre de Cristo Jesús. Y cada petición, cada oración, Dios mío, cada pedido de oración que ha llegado al altar, tócalos, Espíritu Santo, y contéstalos en tu nombre bendito. Levanta tus manos, tú que estás ahí. Hay algo especial que Dios va a soltar sobre tu vida. Un nuevo tiempo de parte de Dios vendrá. Una nueva temporada de parte de Dios. El fuego de Dios vendrá sobre tu vida. Pero es hora de levantar el altar. Es hora de dejar atrás todo lo que hemos vivido y comenzar una nueva etapa. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios, pero sí sé que Dios quiere entregarte algo poderoso. Corre, corre que adelante, corre. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Ishakanda Ramakaya. Hay una unción muy fuerte aquí. Hay una unción muy fuerte. Yo no sé por qué no están los armies aquí adelante. Hay una unción muy fuerte aquí. Ishakanda Ramakanda Ramakaya la Masaya. Ishia la Makanda Remekeya la Masaya. El poder de Dios está aquí. Hay una unción muy fuerte. El poder de Dios está aquí. Ishakanda Ramakaya. Urramaya Shikamanda Ramakaya. Cuando hay una revelación de parte de Dios, cuando hay una palabra de reino que se está estableciendo en el corazón del hombre, todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. Y algo está pasando aquí en esta noche. Esta palabra fue sembrada en tu corazón y está produciendo cambios. Está produciendo cambios, está produciendo cambios. Esta palabra fue sembrada en tu corazón para que ya no sea más lo mismo, para que no vuelvas a vivir ya más todo lo que estabas acostumbrado a vivir, para que ocurra una temporada diferente sobre tu vida, para que algo distinto venga sobre ti
Y Ramaya la Mashiach. Yo siento una unción muy fuerte aquí. Yo siento una unción muy fuerte aquí. Hay algo muy poderoso aquí. Esta palabra, ¿sabe lo que el Señor me muestra? Que esta palabra es como el martillo que golpea la piedra. Así esta palabra vino sobre tu corazón hoy. Esta palabra estuvo martillando tu corazón. Martillando tu corazón. En pocas palabras el Señor te ha estado diciendo: es hora del cambio. Es hora de una nueva temporada. Es hora, es hora, es hora, es hora de que dejes que mi fuego consuma toda tu vida. Y Ramaya la Masaya la Mashiach. Urria la Babacambere Mekeya la Masaya la Mashiach. Urramaya la Masaya la Macambere Mekeya la Masaya. Hay una unción muy fuerte aquí, Macanda Ramakaya. Kamaya Shikamanda Ramakaya. Hay una unción muy fuerte aquí. Conquistar.